cómo saber si tengo una fractura, ¿verdad? Porque a veces uno dice, me golpeé la mano y me quebré, ¿verdad? La muñeca o algún huesito de la mano, pero no es suficiente saber que me duele mucho, que no puedo moverla para saber que estoy fracturado. Vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia y en el momento de que tal vez pues sufrimos alguna fractura y tal vez no le prestamos atención en algunos casos, sobre todo cuando la persona está joven, pues no le presta atención a esta situación que con el tiempo pues puede ser un poquito complicado en la salud. Para ello tenemos la grata visita de Alejandro Díaz, él es fisioterapeuta y pues él nos viene a hablar sobre qué hacer después de una fractura, pero para ello pues nos va a explicar un poco cómo la persona debe darse cuenta si realmente tiene esa fractura. Buenos días. Buenos días, muchas gracias siempre por la amable invitación y como es mi costumbre, siempre agradeciendo al Señor un día más de vida que nos regala, ¿verdad? Como decías tú, el tema de las fracturas es muy importante porque algunas personas no saben qué hacer después de una fractura. Yo diría que la pregunta antes de esa sería ¿cómo saber si tengo una fractura? ¿Verdad? Porque a veces uno dice, me golpeé la mano y me quebré, ¿verdad? La muñeca o algún huesito de la mano, pero no es suficiente saber que me duele mucho, que no puedo moverla para saber que estoy fracturado. Es necesario hacer una radiografía, es necesario también pasar consulta con un especialista, en este caso el ortopedista, o el emergenciólogo o el radiólogo también, son quienes pueden diagnosticar una fractura. Y luego el fisioterapeuta entra en la parte de la rehabilitación, pero vamos a ir dirigiendo a cada persona como el paso a paso, ¿verdad? Más o menos. Ahora, en este caso, digamos, pues ya mencionaba algo muy importante en el caso de la muñeca a la mano, pero sobre todo los jóvenes que les gusta practicar algún deporte, en el colegio, pues andan en sus actividades recreativas. Estos tienden a lastimarse y pues hay pocas como que le prestan atención en este caso para irse a chequear. A diferencia de una persona adulta que se lastimó, siente que no está bien, pues va a pasar consulta. En este caso, para, por ejemplo, los jóvenes que no prestaron atención, ¿qué deben hacer? ¿Por dónde deben de iniciar en este caso? Correcto. Bueno, yo diría que evaluar la capacidad o la incapacidad de hacer alguna actividad física. En este caso, la persona joven, como lo mencionabas tú, y me encanta el ejemplo que pusiste, por lo general puede pasar desapercibido una fractura. ¿Por qué? La persona siente tan poco dolor a veces, tiene una alta tolerancia al dolor, pero también la articulación o cualquier tipo de lesión sana mucho más rápido. Entonces desinflama rápido, pero siempre hay alguna dificultad. Entonces esa incapacidad de, por ejemplo, volver al deporte en el que estaba cuando me lesioné, o hacer algún tipo de trabajo que normalmente hacía sin ningún problema, pero ahora me cuesta. Entonces hay que analizar eso y verse, en este caso, ¿verdad? Como lo mencionaba, con un ortopedista o con un fisioterapeuta, para saber, pues, ¿verdad? Salir de esa sospecha. Si realmente nosotros vemos que hay una probabilidad de que esta persona tenga fractura, el fisioterapeuta lo tiene que enviar al paciente al ortopedista, pero también hacer una radiografía, porque eso es lo que va a confirmar de manera más adecuada, ¿verdad? De manera más completa, si tenemos una fractura, ¿verdad? Que no estemos dejando eso a un lado. Ahora, aparte de que pasemos a los diferentes tipos de fracturas que se generan, en el caso esta, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de los niños o de los adolescentes, no fueron con el tiempo, ¿hay repercusiones en esto? Puede haber repercusiones, una de ellas es la rigidez que puede quedar posterior a una fractura, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una fractura, no le damos el reposo adecuado, no le damos el cuidado adecuado, incluso hay fracturas que sanan solas, pero lo mejor hubiera sido que hiciéramos algún tipo de cirugía, ¿verdad? Pero bueno, esa es la minoría, la gran mayoría que necesitan cirugía son muy dolorosas, entonces el paciente no se va a quedar con ese dolor, va a ir al médico seguro, pero en algunos casos, ¿verdad? Remotos, donde el paciente tolera el dolor,
quedar disfunción, por ejemplo, si en el pie podemos quedar con aquella famosa frase que usamos o esa palabra, podemos quedar renqueando, que nosotros le llamamos una marcha inadecuada o asimétrica, que el paciente se inclina más hacia un pie que el otro. En el caso del hombro también pudiéramos quedar con dificultad para mover el hombro. En el caso de la rodilla también una rigidez y también dolor, ¿verdad? E incapacidad. ¿Qué le llamamos incapacidad? Es básicamente cuando nosotros dejamos de hacer una actividad del todo porque ya sea el dolor o el movimiento que yo antes tenía y ahora no lo tengo, por ejemplo en mi mano, lo he perdido o lo he disminuido. Ahora, en este caso, digamos, ¿cuáles son los tipos de fracturas más comunes que se dan en la persona? Bueno, diríamos que alineada y desalineada, ¿verdad? Y hablando en términos sencillos, podemos decir una fractura simple o sencilla y una fractura compleja. La fractura alineada es aquella en la cual el paciente va a requerir simplemente reposo y el médico le va a enviar o una férula, que puede ser algún aditamento que la persona se pone y lo tiene que andar en promedio 6 semanas, y lo otro que son las fracturas complejas, donde el huesito queda desalineado, entonces nosotros podemos tener la necesidad de pasar por una cirugía, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los casos, luego nosotros debemos de pasar por un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Pero, lógicamente, la compleja dura más en curar. En el caso, digamos, pues aquí miramos, estamos viendo las muestras, podríamos decir fracturas en el pie, en la mano, en la rodilla, y tal vez nos explica un poquito más sobre este tipo de fracturas que se dan. Claro que sí. Hablando de la mano, lo que pasa generalmente es por una caída. Es lo más frecuente, me tropiezo, me toca apoyar la mano en el piso y entonces sufro una fractura de muñeca. En el caso de la columna, a veces son por caída, pero sentado, o la persona cae desde una altura importante, 2 pisos, por ejemplo, un segundo piso, o haciendo algún tipo de trabajo en una escalera y cae de pie, pero no dobla las rodillas, entonces eso puede generar un impacto en la columna y fracturar, ¿verdad?, los huesitos de la columna. Los más propensos en ellos son los trabajadores de la construcción. Sí, algunos de ellos pues son de los que se fracturan con este tipo de lesiones o con este tipo de accidentes, ¿verdad? También tenemos lo que es el pie. El pie se puede fracturar cuando hacemos algún deporte o simplemente vamos en la calle, hay algún terreno irregular y nos doblamos el pie. O se bajó del bus rápido. O se bajó del bus rápido, iba corriendo, no se fijó, se le dobló el pie y puede generar eso una fractura, ¿verdad? También un golpe directo puede pasar, que yo estoy haciendo algún trabajo y algo se cae y me cae en el pie. Entonces sufro una fractura y necesito pasar por estos procesos de recuperación. En el caso de la rodilla también, si la persona se cae de rodilla o si la persona hace algún movimiento brusco en algún deporte, sobre todo deportes de contacto, eso puede también generar una fractura. En dependencia del ángulo del golpe, ¿verdad? Vamos a tener una fractura sencilla, como lo mencionaba, o una fractura compleja. Y en el hombro lo que tenemos es caídas, pero de lado. La persona no logra apoyar su mano, pero cae sobre el hombro. Entonces, al caer sobre el hombro, directamente el impacto en los huesitos del hombro, ¿verdad? En este caso, en el húmero, propiamente, en el brazo. Entonces, si vemos, nos podemos fracturar, ¿verdad?, cualquier parte del cuerpo, pero no quiero hablar acá de los miedos, ¿verdad?, porque eso tampoco es bueno, incentivar a las personas a vivir con miedo. Lo que quiero decir es que cualquier tipo de fractura que nosotros tengamos, si hacemos el tratamiento adecuado, podemos recuperar. Entonces, eso es muy importante dejarlo claro, que tenemos una gran expectativa de recuperación. Ahora, en este caso, digamos, los procedimientos van en dependencia de la gravedad de la fractura de la persona, o hay, digamos, otros aspectos que toman en cuenta para brindarle esa atención adecuada. Sí, el tema de la edad, muy importante. El tema, yo diría, de la disciplina también. Hay algunos pacientes que yo les digo, haga este ejercicio una vez, 2 veces, 3 veces a la semana, y a veces, cuando se puede, los casos es inconveniente, la persona decide lo voy a hacer diario.
y eso le conviene y eso hace que el proceso de recuperación se acelere. La persona que, digamos, es muy inquieta y tiene que andar un yeso, una férula y dice, ay, ya no la aguanto, me la quito, vamos a tener ahí problemas con el proceso de consolidación, ¿verdad? Que el hueso sane, ¿verdad? Después de una fractura. Y también en el proceso de rehabilitación, la persona que es bastante disciplinada, no solo en el ejercicio, sino también en ir siguiendo las recomendaciones que uno le puede dar. Por ejemplo, si fue una fractura de muñeca, una fractura de mano, cómo va a volver a usar el teclado, el mouse poco a poco, cómo va a volver a manejar, cómo va a volver a, digamos, obtener o agarrar objetos, mejor dicho, agarrar objetos, cómo los puede cargar, porque al inicio duele mucho la fractura, ¿verdad? Cuando vamos recuperando el movimiento. Poco a poco ese dolor va cediendo, va bajando y nos permite hacer más cosas. Y algunos se quedan que por más que ya no sienten el dolor, no tienen, digamos, esa fuerza de agarrar cosas más o menos medio pesadas. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso hay que analizar no solo la fractura, sino también los nervios. Hay ocasiones en las cuales las fracturas, sobre todo cuando son desalineadas, el hueso se fractura y queda, digámoslo así, como una astilla, una punta fuera del hueso, de lo que debería ser lo normal. Entonces el hueso se fractura y toca algún nervio. Y ese nervio es el que le envía la orden a alguna parte del cuerpo, ¿verdad?, que se encuentra en esa zona, de que se mueva. Entonces me puede doler por la misma inflamación de la fractura, pero también me puede doler y me puede dificultar hacer uso de esa parte de mi cuerpo cuando algún nervio se ha dañado, ¿verdad? Aparte de que el hueso se fracturó, se quebró, el nervio también tiene algún problema. Es importante entonces, digamos, llevar a cabo su procedimiento que el médico pues, le va a dar, y en el caso algunos pueden llevar terapias adicionales. Sí, de hecho el proceso de terapia física, fisioterapia o rehabilitación, como le vamos a llamar, nosotros tenemos que evaluar en qué momento la persona se encuentra. Si por ejemplo la persona viene con el yeso y me dice quiero hacer terapia, y entonces lo que se puede hacer es básicamente algunos consejos para que las zonas que no están involucradas en la fractura y se pueden mover, nosotros las movamos siempre y cuando no movamos mucho la zona de la fractura, cuando la movamos del todo. Por ejemplo, si la fractura fue en la mano, la persona tiene una férula o un yeso en una mano, podemos mover el hombro. Si es permitido por el dolor o por el tipo de fractura, movemos el codo también, sería excelente. Si también podemos mover los dedos sin dañar o mover la fractura, sería estupendo. Entonces, la persona en ese caso tiene que hacer una prevención, digamos, de la rigidez, de todos los demás movimientos que sí se pueden mantener. Y luego pasamos a la etapa de desinflamar la zona de la fractura, ¿verdad? Si fue rodilla, si fue hombro, si fue columna. Después la etapa que le sigue es de recuperar los movimientos y por último recuperar la fuerza y la funcionalidad. Porque incluso algunos pacientes tienen miedo a volver a moverse. Entonces tenemos que, con ellos en la terapia, trabajar los movimientos para que perdamos ese miedo a movernos. Recomendaciones y dónde lo pueden localizar para estas personas que quieren seguirse chequeando o estén pasando por un proceso como este tema que estamos hablando de un tipo de fractura. Claro que sí. Bueno, en Clínica Sanarte tenemos principalmente dos servicios que serían la fisioterapia, el tema que estamos hablando hoy, y la podología clínica. Ustedes nos pueden encontrar en nuestra página web y nos encuentran como clinicasanarte.com, en Facebook como Clínica Sanarte, en Instagram como clinicasanarte.me. También nos pueden llamar al 87 87 11 32 y al 2264 22 22. Estaremos pendientes, ¿verdad?, de cualquier mensaje, cualquier llamada, cualquier duda que tengan. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema. Nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial, pero